Bueno, esta nueva charla va a tratar sobre el tema de serie de Fourier, ¿sí? Tema que muchos de ustedes seguramente ya conocen, ¿sí? En esta charla vamos a tratar de, bueno, repasar un poco algunos conceptos con los que ustedes seguramente están familiarizados y agregar algunos otros que estimo yo que quizás no los hayan visto cuando vieron este tema en materias precedentes. Bueno, un poco un resumen sobre lo que vamos a ver. Vamos a hablar de la representación de Fourier para señales periódicas de tiempo continuo. Luego vamos a discutir algunas de las propiedades, ¿sí? Relevantes de la serie de Fourier, ¿sí? También para señales de tiempo continuo. Vamos a hablar un poquito de serie de Fourier para señales de tiempo discreto. Esto seguramente no lo han visto en los cursos de análisis, pero van a ver que es algo relativamente simple, ¿sí? De hecho, es básicamente, se podría pensar que es un ejercicio de álgebra 2, ¿sí? El tema de serie de Fourier para señales de tiempo discreto. Y después vamos a discutir, ¿sí? La relación entre los sistemas LTI y las funciones exponenciales, ¿sí? Hay una relación muy fuerte entre estos dos conceptos y vamos a, bueno, a explotarlo un poco, ¿sí? A explicarla y a profundizar un poco sobre ella. Bien, entonces empecemos con lo primero, vamos a concentrarnos obviamente en señales periódicas, ¿sí? Y la idea es que nosotros podamos encontrar una representación relativamente simple, ¿sí? De este tipo de señales a través de unas funciones u otras señales que, bueno, tienen propiedades interesantes y son lo suficientemente sencillas como para trabajar analíticamente con ellas, ¿sí? Eh, la idea esta de representar objetos o señales por medio de bloques relativamente simples o bloques funcionales simples, ya de alguna forma la explotamos en la charla precedente, cuando usamos esa propiedad de que, por ejemplo, en el caso de tiempo discreto, cualquier señal de tiempo discreto yo la puedo descomponer en una suma ponderada, ¿sí? De impulsos desplazados en distintos retardos, ¿sí? Eso lo explotamos para usar justamente las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo de un sistema LTI y mostrar que con el conocimiento de lo que denominamos respuesta al impulso, tenemos la caracterización completa del sistema LTI, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros vamos a buscar una representación simple de señales periódicas a través de, si quieren, combinaciones lineales, ¿sí? En realidad van a ser combinaciones lineales infinitas, pero podemos hacer ahí tomarnos una licencia y hablar de combinaciones lineales de funciones exponenciales complejas, ¿sí? Que son funciones o señales relativamente sencillas de analizar, digamos, y de conceptualizar. Entonces, recordemos que vamos a entender por una señal periódica. Una señal periódica es una señal que satisface esta igualdad que está acá, ¿sí? Donde t, el número t, es el periodo fundamental, ¿sí? de esta señal. Y que básicamente es el mínimo valor, ¿sí? Que satisface, ¿sí? esa relación, ¿sí? Porque fíjense que una señal periódica que tenga periodo t también va a ser periódica con periodo 2t, con periodo 3t, con periodo 4t y así sucesivamente. Entonces, cuando hablemos del periodo nos vamos a referir al menor número, ¿sí? Posible que nos permite verificar esa relación. O sea, una señal periódica básicamente es una señal donde hay un patrón base que se va repitiendo en el tiempo, ¿sí? A intervalos regulares t. ¿Sí? Eso sería básicamente. Bueno, vamos a definir la frecuencia angular fundamental, ¿sí? Como omega 0 igual a 2pi sobre t. ¿Sí? Ejemplos de señales periódicas, bueno, coseno, seno, una exponencial compleja, ¿sí?
ambas con frecuencia omega 0. ¿Sí? Esos serían, digamos, ejemplos relativamente simples, ¿sí? Y bueno, vamos a ver a lo largo de esta presentación muchos más, ¿sí? Bien, entonces, una intuición, ¿sí? Razonable, dado que si yo pienso en una señal periódica, lo más sencillo que se me ocurren son los senos y los cosenos, es decir, bueno, si yo tengo una señal periódica que no es simplemente un seno o un coseno o una exponencial compleja, voy a tratar de representarla por medio de una combinación lineal de infinitos términos, ¿sí? De exponenciales complejas. ¿Exponenciales complejas con qué frecuencias? Bueno, con múltiplos, ¿sí? De la frecuencia fundamental asociada al periodo de la señal periódica que quiero representar, ¿sí? Este es lo que se conoce como, ¿sí? La serie de Fourier, ¿sí? O la representación de Fourier de una señal periódica. Por supuesto que en esta representación, ¿sí? El objeto distintivo y que, digamos, contiene toda la información básicamente de la representación son esos coeficientes, los coeficientes A sub k, ¿sí? Que se conocen normalmente como, como coeficientes de Fourier, ¿sí? De la señal. La idea es que cualquier función periódica se puede representar de esta forma. Bueno, fíjense que yo ahí puse en rojo cualquier, ¿sí? Lo resalté, la palabra cualquier, porque la realidad es que no toda señal periódica puede ser representada, ¿sí? Por medio de esta serie de Fourier o esta combinación lineal de exponenciales complejas, ¿sí? Vamos a concentrarnos en ciertos tipos de funciones periódicas, ahora vamos a detallar eso un poquito. Y por otro lado, ¿sí? Hay una cuestión que tiene que ver con qué entendemos por esa igualdad, ¿sí? Cuando yo les presento esa igualdad, ustedes tenderían a pensar que si yo evalúo el lado izquierdo para un t determinado, ¿sí? O sea, evalúo x, por ejemplo, para t igual a 10, entonces, en el lado derecho, ¿sí? Si yo reemplazo t con el número 10 y computo la serie, eso tendría que ser igual al valor x en 10. Bueno, eso va a ser cierto en muchísimas situaciones, pero en muchas otras no. Entonces, también vamos a interpretar esa igualdad cuando nosotros hacemos el desarrollo en serie de Fourier de cierto tipo de señales, vamos a reinterpretar, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esa igualdad? Ya les digo, en muchos casos, ¿sí? Se va a dar lo que se denomina la convergencia puntual de la serie de Fourier, o sea, de que el lado derecho de la igualdad va a ser exactamente igual al lado izquierdo para todo valor de t, o por lo menos para muchos valores de t. Pero puede haber ciertos valores de t, ¿sí? De la función, en los cuales el lado derecho no sea igual al lado izquierdo. Y ahí esa noción de convergencia puntual se cae. Sin embargo, vamos a ver que vamos a tener otra noción de convergencia muy, pero muy relevante e importante en términos de energía, que nos va a decir, nos va a permitir tomar la licencia de decir que los dos lados, ¿sí? Son iguales, por más que para un t concreto y preciso la igualdad no sea exacta, ¿sí? No se cumpla. Entonces eso lo vamos a ir viendo ahora a lo largo de las siguientes diapositivas. Hagamos un breve desvío antes de ir por esos resultados. Y fíjense que nosotros acá hemos representado, ¿sí? La serie de Fourier o la señal periódica en términos de exponenciales complejas. Y muchas veces van a ver en libros, o quizás ustedes mismos lo vieron en materias anteriores, la representación de una señal periódica en términos de senos y cosenos, ¿sí? Bueno, vamos a ver que en el caso de que x es real, ¿sí? Esta representación, ¿sí? En términos de exponenciales complejas es equivalente a una representación de senos y cosenos, ¿sí? No perdemos nada, ¿sí? Representándola en términos de exponenciales complejas en vez de en una
representación a través de senos y cosenos, ¿sí? Estas representaciones exponenciales complejas, a mí en particular me gusta mucho más, es más simétrica, ¿sí? Trabajamos con un único tipo de funciones, en vez de trabajar con senos y cosenos. Y además nos permite también representar señales periódicas que pueden tomar valores complejos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista es, a mi criterio, más general y más compacta sobre todo. Entonces, fíjense, supongamos por un momento que x de t es una función real, entonces es claro que si yo la conjugo, ¿sí? La señal permanece invariable, ¿sí? Porque es real. Eso implica, ¿sí? Asumiendo esta igualdad, que si yo conjugo a este lado y conjugo a este otro lado, como todo tiene que permanecer igual, se cumple una relación de simetría entre los coeficientes a sub k. O sea que los coeficientes a sub k son iguales a los coeficientes reflejados y conjugados. O sea, a en 2, por ejemplo, es igual a a en menos 2 conjugado. ¿Sí? Recuerden que acá la serie corre sobre todos los enteros, sobre k positivos y negativos. O sea, en las exponenciales complejas nos vamos a permitir tener frecuencias negativas, ¿sí? En los senos y cosenos típicamente consideramos que las frecuencias son números positivos, pero en las exponenciales complejas nos podemos permitir tener frecuencias negativas. Entonces, usando esta relación, ¿sí? Que tenemos acá, y reescribiendo un poquito la expresión general de la serie que tenemos arriba, llegamos a esta representación, ¿sí? Usando las propiedades para la señal x de t periódica y real. Fíjense que acá tenemos la suma, ¿sí? De dos números complejos, o sea, un número complejo y la suma de su complejo conjugado, con lo cual, ¿sí? Esto que está acá es real. ¿Sí? De hecho, es 2 veces la parte real de este término. Entonces, supongamos por un momento que A sub k es complejo y lo representamos en su forma polar, entonces obtenemos esta representación, ¿sí? Esto que está acá se transforma en esto, y obtenemos una representación de x de t en términos de un coeficiente A sub k a determinar que va multiplicando a cosenos en los armónicos de omega 0t más algunas fases, ¿sí? Que también tienen que ver con el coeficiente de Fourier a sub k minúscula. Y por otro lado, ¿sí? Si en vez de representarlo en su forma polar, lo representamos en su forma rectangular, ¿sí? Obtenemos esta otra representación, quizás más familiar para muchos de ustedes, en la cual x de t vemos que la podemos representar como una combinación lineal infinita de cosenos y de senos evaluados en los armónicos de omega 0, ¿sí? En cada uno de los armónicos de la frecuencia fundamental. Donde, bueno, vemos que el B sub k y el C sub k están relacionados con el A sub k de esta forma. O sea que la representación en términos de exponenciales complejas es lo suficientemente general para recuperar estos resultados que están acá para señales periódicas reales, que son los resultados usuales que muchas veces ustedes van a encontrar en los libros o habrán visto seguramente en materias anteriores. Así que bueno, dicho eso, ¿sí? Vamos a considerar para nuestro desarrollo de la serie de Fourier el espacio de señales, el espacio vectorial de señales de energía finita L2 de 0 a t. Fíjense, nosotros estamos considerando señales periódicas. O sea, las señales periódicas por definición tienen que estar definidas en toda la recta, si no, no serían periódicas. Si yo las defino únicamente en un intervalo y fuera de ese intervalo digo que son 0, no se cumpliría, ¿sí? La propiedad de periodicidad, de que x de t es igual a x de t más el período, ¿sí? O más múltiplos del período, ¿sí? Porque en algún momento tomo un múltiplo lo suficientemente largo, grande, y me salgo del intervalo de definición de la señal, con lo cual la señal periódica, en principio, tiene que estar definida en toda la recta. Sin embargo, dado que justamente es periódica, y eso significa que tiene un patrón que se va repitiendo, yo me puedo concentrar en analizarla en un periodo. Entonces, justamente no tiene sentido analizar la señal periódica en toda la recta, simplemente me concentro en una región, ¿sí? Que contenga
el patrón completo que se va repitiendo a lo largo del tiempo y la analizo en esa región. Entonces vamos a considerar señales periódicas que en un periodo, ¿sí? En un periodo arbitrario, tengan energía finita. ¿Sí? Y eso va a ser el espacio L2, que sabemos que es un espacio vectorial. ¿Sí? La energía, ¿sí? Sabemos que es la integral de 0 a t del módulo al cuadrado de la señal, y eso tiene que ser menor que infinito. Acá estamos normalizando por t, pero es una normalización, dado que t es finito, es una normalización que no afecta, ¿sí? Al hecho de que la señal tenga energía, o sea, que la integral del módulo, digamos, sea finito. ¿Sí? Obviamente, si esta cantidad es finita, ¿sí? Entonces el valor de la energía también va a ser finito porque t es finito. Paso t multiplicando al otro lado, como el otro lado es un número, t se multiplica con un número y sigue siendo un número. ¿Está bien? Entonces, en ese espacio nosotros vimos, ¿sí? La primera clase, que, bueno, sabemos es un espacio vectorial y que también tiene definido un producto interno. ¿Sí? Y ese producto interno, asumiendo que las señales pueden tomar valores en los complejos, ¿sí? Pueden dar valores complejos, podemos definir un producto interno de esta forma. ¿Sí? O sea, 1 sobre t, normalizamos con respecto al periodo, de nuevo eso es inmaterial en principio, integral de 0 a t de f de t por g conjugado, ¿sí? Diferencial t. Y sabemos aparte que en ese espacio hay una base ortonormal, ¿sí? Que está dada justamente por las exponenciales complejas, ¿sí? Donde omega 0 es 2pi sobre t. De hecho, lo que estamos haciendo cuando estamos definiendo la serie de Fourier para una señal en este espacio, justamente lo que estamos haciendo la estamos desarrollando, ¿sí? En la base ortonormal dada por las exponenciales complejas. Y los coeficientes de Fourier no son otra cosa que las coordenadas de la función o de la señal en esa base ortonormal. ¿Sí? Digamos, no... Esa es básicamente la interpretación que podemos hacer conociendo todos estos datos, ¿no? De que justamente este conjunto es una base ortonormal del espacio L2, cosa que nosotros no probamos, ¿sí? Nosotros sabemos que esto sí es un conjunto ortonormal, eso es fácil de probarlo con este producto interno, pero que esto forma una base de ese espacio, bueno, eso es un resultado un poquito más profundo, ¿sí? Que no vamos a ver. Bueno, entonces, conociendo todos esos datos, vamos a considerar lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una señal periódica, L2, o sea, de energía finita en un periodo, y vamos por un momento a pensar en algún tipo de aproximación a esa señal. Yo esa señal la tengo, pero digo, bueno, a ver, quiero ver si la puedo representar por una combinación lineal de finitas exponenciales complejas. ¿Sí? Fíjense, considero acá 2n más 1 exponenciales complejas, considerando las positivas y las negativas, o si quieren, n exponenciales complejas, considerando únicamente las positivas, ¿sí? Pero siempre obviamente agrego las negativas también, para ser simétrico, ¿sí? En la representación, donde, ¿sí? X de t va a tener unos determinados coeficientes, ¿sí? Asociados a cada una de las exponenciales complejas evaluadas en los múltiplos de omega 0, ¿sí? Que estoy considerando. ¿Sí? Fíjense que esto sería como una especie de representación de Fourier, pero truncada, ¿sí? Porque no es la serie completa que estoy considerando solamente n términos. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo quiero medir la distancia, ¿sí? Entre X, la señal original, y esta representación, ¿sí? Que estoy asumiendo. Bueno, una forma de medir esa distancia es usando el hecho de que en este espacio yo tengo definido un producto interno y por ende también tengo definida una norma. ¿Sí? Entonces es relativamente simple probar que la distancia o la norma entre X y X pico, que de alguna forma eso es una medida del error, ¿sí? De la representación, ¿sí? De X usando esta representación determinada, digamos, ¿sí? Con finitas exponenciales complejas, lo puedo calcular ese error de esta forma. ¿Sí? O sea, la norma, ¿sí? Del error de aproximación, o lo que es lo mismo la energía del error de aproximación, fíjense esta definición, ¿sí?
lo puedo escribir entonces como 1 sobre t integral de 0 a t de el módulo al cuadrado de ¿quién? De x de t menos la representación, ¿sí? Acá ponemos en forma explícita la dependencia de la energía del error de representación. ¿Con quién? Con los coeficientes B sub k, que los dejo libres, o sea, los vamos ahora a estudiar a ver cómo los podemos elegir a esos coeficientes, ¿sí? Fíjense que yo puedo escribir, usando el hecho de que esta norma al cuadrado es el producto interno de x menos x pico por sí mismo, y usando las propiedades del producto interno, propiedades de linealidad, ¿sí?, del producto interno, lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Fíjense, esta norma, ¿sí?, al cuadrado va a estar compuesta por 4 términos. Por un lado, la energía de la señal original, ¿sí? Por otro lado, el producto interno de x con x pico, el producto interno de x pico con x, recuerdan, uno es el conjugado del otro, y finalmente la norma al cuadrado o la energía, ¿sí?, de la x pico. Entonces, yo quiero encontrar, ¿cuál va a ser el problema que vamos a intentar resolver? Vamos a tratar de encontrar los coeficientes B sub k, ¿sí?, de esta representación, que hacen lo más pequeño posible este error de representación, o sea, que hacen lo más pequeño posible la energía del error de representación de la señal x de t, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos un problema de optimización. Quiero hacer mínimo esto eligiendo los mejores coeficientes B sub k. Eso va a ser nuestro problema. Entonces, para hacer eso, vamos a estudiar cada uno de estos términos. Entonces, fíjense, el primer término que aparece acá, ¿sí?, es la energía de la señal original, ¿sí? Esto es un número, esto no depende del B sub k, ¿sí? Entonces, esto para el problema de optimización es totalmente irrelevante, pero bueno, lo escribimos, ¿sí? Es la energía de la señal original. La energía de la señal x pico, bueno, fíjense, esta sí depende de B sub k, entonces tenemos que hacer esta cuenta, ¿sí? Pero fíjense, la norma al cuadrado de un número complejo, yo lo puedo escribir como ese número complejo por su conjugado. Y eso es lo que estoy haciendo acá, desarrollando, digamos, las dos sumas, ¿sí?, que aparecen acá, digamos. Esto, o sea, esto es un complejo, lo multiplico por su complejo conjugado, por eso aparece una doble sumatoria, ¿sí?, dentro de la integral. Es una doble sumatoria finita, ¿sí?, con lo cual los dos signos de suma pueden salir fuera de la integral. Fíjense, la integral además se hace en t, y las constantes b sub k y b sub p, ¿sí?, que son los índices sobre los que corren estas dos sumas, son constantes, así que salen también fuera de la integral. Y nos queda, ¿sí?, una integral, ¿sí?, de 0 a t, de e a la j omega 0, k menos p, ¿sí?, los k menos p que corren sobre estas sumas, bueno, t diferencial t. Fíjense, esto lo puedo pensar como el producto interno de ¿quién? De e a la j omega 0k por t por e a la j omega 0p por t. Pero si k y p son distintos, nosotros sabemos que esa cuenta tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las exponenciales complejas con múltiplos de omega 0 como armónicos son ortonormales, ¿sí? Entonces, cuando k y p son distintos, esta cuenta da 0. Cuando p es igual a k, esta cuenta da t, con el 1 sobre t se convierte en 1, ¿sí? Y eso nos da justamente el hecho de que las señales son ortonormales, ¿sí? O sea, es consecuencia de que las señales son ortonormales. Entonces, fíjense, esto que está acá lo puedo escribir como ¿qué? Como una delta de Kronecker o una delta de Dirac, si quieren, en K menos P, ¿sí? Porque, o sea, la delta de Dirac en K menos P vale 1 cuando K es igual a P y vale 0 cuando K es distinto de P. Bueno, pero si esto es una delta de Dirac discreta, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de una delta de Dirac discreta, y eso solamente vale distinto de 0. Cuando K es igual a P, toda esta doble sumatoria se termina reduciendo a una única sumatoria que va a correr sobre uno de estos parámetros y el K va a ser igual al P.
¿sí? Entonces voy a tener B sub k por B sub k conjugado, eso es módulo al cuadrado de B sub k, ¿sí? Es importante que se entienda esto, ¿sí? Cómo corren los índices. Esto hace que los índices cruzados en esta sumatoria no aporten nada y solo aporten a la suma cuando k es igual a p. Entonces, por eso todo esto se reduce a esto. O sea, la energía de x pico, ¿sí?, es básicamente la suma desde k igual a menos n a n de quién, de los coeficientes b sub k al cuadrado, esos coeficientes que no conozco, que quiero determinar para hacer mínimo el error de aproximación, o mejor dicho, la energía del error de aproximación. Por otro lado, ¿sí?, tenemos que computar este producto, ¿sí?, el producto de x con x pico, ¿sí? Y de nuevo acá hay una dependencia con los b sub k. Bueno, ¿qué es lo que hago? Bueno, agarro y represento esto como la suma con los coeficientes b sub k y aplico la propiedad distributiva de la suma bajo el signo de la integral, saco el b sub k fuera, todos estos son detalles que ustedes pueden completar muy fácilmente, y me va a quedar suma de k igual a menos n a n de b sub k conjugado por 1 sobre t integral de 0 a t de x de t por e a la menos j omega 0t. Fíjense, esto que está acá es un número. Yo conozco la señal x, ¿sí? Lo que hago es la multiplico por esta exponencial e integro. Ese número lo voy a llamar a sub k, ¿sí? Pero es un número que depende únicamente de la señal que quiero representar y no depende obviamente del b sub k, ¿sí? Entonces, fíjense que con esta definición yo puedo escribir el producto interno entre x y x pico como una suma, ¿sí?, de k de menos n a n de a sub k conjugado por b sub k. Y por supuesto, el otro término, el término que involucraba el producto interno de x pico con x, es el conjugado de este que calculamos recién. Entonces, si ponemos en la bolsa todos estos resultados parciales, obtenemos que el error o la energía del error de representación la puedo escribir como este término, que es la energía de la señal original, menos todo esto, que depende de b sub k, ¿sí? Y de la sub k, que es un número conocido, son números conocidos, ¿sí? Bueno, fíjense que si yo resto y sumo en esta expresión la suma de los coeficientes a sub k al cuadrado, ¿sí?, de estos a sub k al cuadrado, obtengo esta representación que está acá, ¿sí? Cuando yo sumo, ¿sí?, acá, esto, puedo escribir esto como la suma de una diferencia de los cuadrados de la diferencia entre a sub k y b sub k, ¿sí? Lo que estoy haciendo al sumar este término, sumar y restar, estoy completando cuadrados, ¿sí? Una técnica que ustedes seguramente conocen muy bien. Entonces, el error de aproximación lo puedo escribir como este término, que es una constante, este otro término, que también es una constante, porque depende únicamente de la señal que quiero representar, y este otro término, donde aparece la dependencia, ¿sí?, de este error de aproximación con los coeficientes b sub k, que a priori no conozco y que yo quiero elegir de forma tal de que todo este número, la energía del error de representación, sea lo más pequeña posible. Ahora, fíjense que cuando yo veo esta expresión que está acá, veo que la única dependencia con los b sub k aparece en el último término. Y ese término es positivo siempre, ¿sí? Si yo quiero hacer mínimo o quiero elegir los b sub k de forma tal de que este término o esta expresión sea lo más chica posible, ¿qué es lo que tengo que hacer según esta expresión? Bueno, es muy sencillo. Elegí los b sub k igual a los a sub k. O sea, que si yo quiero representar la señal x por medio de una combinación lineal finita de exponenciales complejas, evaluada cada una de esas exponenciales complejas en los múltiplos de la frecuencia fundamental omega 0, los coeficientes de esa representación tienen que ser igual a estos que están acá, a los a sub k, que se calculan de esta forma que figura en esta expresión, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Eso, ¿qué es lo que hace? Me anula este término y lo que me queda es que el error de aproximación, ¿sí?, va a ser directamente la energía
de la señal original menos la suma, ¿sí?, de estos coeficientes, que ahora son los coeficientes B sub k, no son iguales a los coeficientes B sub k. O mejor dicho, los coeficientes B sub k son iguales a estos, ¿sí?, porque este término se termina anulando. Entonces, fíjense que los B sub k o los A sub k, ¿sí?, son justamente los B sub k óptimos, no son otra cosa que el producto interno de x de t, la señal original, con la exponencial compleja, ¿sí?, con frecuencia k omega 0, ¿sí?, el armónico k de la frecuencia fundamental. Esos son los mejores coeficientes que yo puedo obtener cuando quiero representar, por medio de una combinación lineal finita de exponenciales complejas, combinación finita con número n de términos, ¿sí?, es la mejor representación que puedo hacer. Y fíjense que esto vale para cualquier n, porque de hecho esto es independiente del n. Si yo quiero hacer una representación de Fourier, perdón, una representación con estas exponenciales, de 2 términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos, 1.000.000 de términos, siempre voy a tener que elegir los coeficientes de esta forma, ¿sí? B sub k va a tener que ser igual a el A sub k, que no es otra cosa que el producto interno entre la señal original y la correspondiente exponencial compleja de armónico k, ¿sí? O sea, la mejor representación de x de t con un n finito, yo la puedo escribir básicamente de esta forma, ¿sí?, como la suma de k de menos n a n del producto interno de x con esta exponencial multiplicado por la correspondiente exponencial compleja. Esto, para los que recuerden un poquito de álgebra 2, no es otra cosa que una proyección ortogonal. O sea, si yo tengo x, donde x es un vector en este espacio vectorial L2 entre 0 y t, y tengo un subespacio, ¿sí?, un subespacio que no es todo el espacio, ¿sí?, es justamente una porción de ese espacio vectorial, que además se estructura como un subespacio y que está dado por todas las posibles combinaciones lineales que yo pueda hacer de estas funciones, que son finitas. Entonces, la mejor representación que yo pueda tener de la señal original en este subespacio, o por medio de representantes de este subespacio, es básicamente esto, la proyección ortogonal, ¿sí? Proyección ortogonal, ¿por qué? Porque el error de aproximación x menos x pico, ¿sí?, va a ser siempre ortogonal a cualquier elemento de este subespacio. Eso ustedes lo pueden chequear muy fácilmente. Chequeen que si ustedes hacen el producto interno entre x menos esto por cualquier elemento del subespacio, ¿sí?, por cualquier combinación lineal de estas exponenciales complejas, ¿sí?, siempre eso va a dar 0. O sea, el error siempre es ortogonal, ¿sí?, a cualquier representante del espacio. Por ende, va a ser también ortogonal en principio a este x, ¿no?, porque este es un elemento de ese subespacio. Pero podemos decir más, va a ser ortogonal a cualquier, ¿sí?, elemento del subespacio generado por estas exponenciales complejas. O sea que hasta acá esta, si quieren, serie de Fourier truncada que hemos encontrado, ¿sí?, no es otra cosa que algo que ustedes ya conocen y trabajaron mucho seguramente en los cursos de álgebra, que es una proyección ortogonal sobre un espacio de ciertas características, un subespacio lineal de ciertas características. En este caso en particular, bueno, un subespacio de dimensión finita generado por estas exponenciales complejas, ¿sí? Entonces, acá nos concentramos en la representación o en la aproximación de x por medio de una combinación lineal finita de exponenciales complejas. Y llegamos a este resultado. Nos interesaría ver qué sucede cuando n va a infinito, ¿sí? Porque, fíjense, lo hicimos para un n finito. Entonces, ¿qué sucede cuando n es finito? Bueno, de la expresión anterior, ¿sí?, de esta expresión,
siempre que elijamos B sub k igual a A sub k, nos va a quedar que el error, ¿sí? La energía del error es siempre esto. Cuando n va a infinito, bueno, simplemente el n aparece en esta expresión. Entonces, esto que está acá siempre va a ser algo mayor o igual que 0, porque es la norma de un número, con lo cual, si yo hago tender n a infinito y pido que esto efectivamente sea mayor o igual que 0, a lo que llego es a que la energía de la señal computada de esta forma siempre va a ser mayor o igual a la suma de todos los coeficientes a sub k módulo al cuadrado computado para todos los elementos de la base ortonormal formada por las exponenciales complejas. ¿Sí? Esto se cumple siempre. Y esto es lo que se denomina, ¿sí?, en el área de estudio de la serie de Fourier, la desigualdad de Bessel. ¿Sí? La realidad es que este conjunto, ¿sí?, justamente como es una base ortonormal y permite en principio generar cualquier elemento de ese espacio vectorial L2 entre 0 y t, nos dice o nos permite asegurar, o nos permite probar que la desigualdad de Bessel es de hecho una igualdad. Y lo que tenemos es que la energía de la señal, ¿sí?, la energía de la señal es directamente, la podemos computar de esta forma o la podemos computar de esta otra forma. O sea, sumando los coeficientes a sub k, que en adelante los vamos a conocer como los coeficientes de Fourier de la señal, módulo al cuadrado sobre todos los enteros. O sea, vamos a sumar módulo al cuadrado todos los coeficientes de Fourier, cada uno de ellos correspondiendo a una de estas exponenciales complejas en la representación de Fourier de la señal. ¿Sí? Eso se conoce como Parseval o como relación de Parseval. Entonces, ¿qué es lo que hemos probado? ¿Sí? O ¿qué a lo que podemos concluir? Que para cualquier señal xt de L que pertenezca a L2 de 0 a t, o sea, cualquier señal de energía finita, ¿sí?, en el espacio y que esté definida en el intervalo de 0 a t, lo cual me permite extrapolarla a cualquier función periódica, ¿sí?, con periodo t, esta serie de Fourier, o este objeto, que es lo que voy a llamar la serie de Fourier, donde los coeficientes a sub k, ¿sí?, están definidos de esta forma, ¿sí?, tiene la propiedad de que converge en media cuadrática, ¿sí?, a x de t. ¿Qué significa que converja en media cuadrática? Significa que la energía del error de aproximación, que es esta cantidad, ¿sí?, a medida que aproximo x de t por combinaciones lineales finitas y hago tender ese límite a infinito, la energía de estos errores de aproximación, también lo puedo escribir de esta forma más, si quieren, más difícil con la integral ahí en el medio, va a ser. O sea, que cuando yo tengo una señal de energía finita en este espacio L2, la serie de Fourier es un objeto que, si yo lo voy computando en forma sucesiva, agregándole cada vez más términos, ¿sí?, haciendo tender n a infinito, la energía del error que se genera entre la x verdadera, ¿sí?, la que yo quiero representar, y estas representaciones cada vez más, que cada vez van conteniendo más términos, la puedo hacer tan cercana a cero como quiera, aumentando simplemente el número n que figura en esta suma, ¿sí? Eventualmente, ¿sí?, cuando sumo muchísimos términos y en ese límite, ¿sí?, tendiendo a infinito, al límite no puedo llegar nunca, eso está claro en una situación concreta, pero yo aumento el n lo suficiente y siempre voy a poder encontrar para cada número pequeñito que yo desee que valga esto, siempre voy a poder encontrar un n, ¿sí?, que me satisfaga esa desigualdad, o sea, de que esto sea menor a ese número. O sea, esto en términos de epsilon, ¿sí?, recordando los conceptos de sucesiones, es para cualquier epsilon, si yo deseo que esto, la energía del error de aproximación de x menos una combinación lineal de exponenciales complejas calculada de esta forma sea menor que ese epsilon, siempre va a existir un n que me va a satisfacer eso. Eso es lo que me está diciendo este resultado,
¿sí? Yo puedo hacer la energía del error de aproximación tan pequeña como quiera, aumentando el orden, ¿sí? O el número de exponenciales complejas que uso en la representación, ¿sí? Siempre y cuando calcule los coeficientes en esa combinación lineal de esta forma, ¿sí? Como el producto interno entre x y las exponenciales complejas correspondientes al k que estoy analizando. ¿Está bien? Ese es el resultado, ¿sí? Central, digamos, para la serie de Fourier de señales de energía finita en un intervalo acotado, ¿sí? O sea, en este espacio, ¿sí? Fíjense que el resultado lo que nos dice es que la energía del error de aproximación va a cero. La energía, ¿sí? Y la energía involucra que voy a promediar de alguna forma este valor sobre todo el intervalo a través de esta integral. No nos dice, en principio, que el error de aproximación va a ser cero para cualquier valor de t. O sea, puede suceder, y de hecho ahora vamos a ver algunos ejemplos, que el error de aproximación no valga cero, incluso asintóticamente, para un determinado valor de t. Lo que sí va a valer cero es la energía de ese error, pero el error puede no valer cero para algún valor de t concreto. Sí, ahora en un ratito vamos a ver algunos resultados, ¿sí? Con respecto a eso. Bueno, fíjense que el resultado que tenemos aplica en principio únicamente para señales que están en este espacio L2. ¿Sí? Uno se puede preguntar, pero ¿y las que están fuera de ese espacio qué hacemos? Bueno, las que están fuera, en realidad, sí, no tenemos garantías, ¿sí? De que la serie de Fourier nos dé este resultado en el cual la energía de la hora de aproximación va a cero, pero la realidad es que en la práctica el espacio L2 es lo suficientemente rico, lo suficientemente extenso para cubrir prácticamente todas las señales con las que nosotros nos podemos topar en la práctica, ¿sí? Todas las señales periódicas, ¿sí? Con las que nos podemos topar en la práctica. ¿Hay señales fuera de ese espacio? Sí, seguro, ¿sí? Seguro que las hay. Pero la verdad es que serían tan raras, tan patológicamente raras, que no las podríamos seguramente observar en la práctica. Entonces, en la práctica, en el mundo real, la verdad es que este espacio cubre prácticamente todo con lo que nos podemos encontrar, ¿sí? Entonces, no tiene mucho sentido, al menos desde el punto de vista práctico, tratar de buscar cosas fuera de ese espacio, ¿sí? Fíjense que el espacio L2, por ejemplo, contiene a todas las señales continuas que están entre 0 y t, las contiene a todas, ¿sí? Las continuas están todas en ese espacio y también contiene muchas discontinuas de interés. Así que no nos tenemos que preocupar mucho por eso, ¿sí? Vuelvo a recalcar, tenemos que entender bien a qué nos referimos con convergencia en el sentido del teorema anterior. Lo que converge a cero es la energía del error, la energía del error de aproximación, ¿sí? La señal x de t y su serie de Fourier, ¿sí? Son iguales en ese sentido, en el sentido de que la energía va a cero. Pero no necesariamente, ¿sí? No necesariamente eso implica que para todo t en ese intervalo, la señal x de t y su serie de Fourier tengan que ser iguales para esos valores de t precisos. Es importante distinguir y analizar bien esta diferencia, ¿sí? O este concepto, ¿sí? El error de aproximación va a cero, pero eso no significa, la energía del error de aproximación va a cero, pero no necesariamente el error de aproximación va a cero para todo t. Para muchos va a ser cero, seguramente, sí, pero puede haber algunos en particular, algunos valores de t dentro de ese intervalo, donde el error de aproximación no vaya a cero. Bien, entonces, sin embargo, ¿sí? A pesar de que nosotros nos vamos a concentrar en ese aspecto de convergencia, el aspecto en el que lo que converge a cero es la energía del error, mucha gente, ¿sí? Estudió qué pasa con la convergencia puntual, qué pasa con
la pregunta o con el hecho de que si efectivamente o cuándo puede pasar que para cada valor de t dentro del intervalo, ambos lados sean iguales, o sea, la serie converja para un valor puntual de t al valor verdadero o al valor preciso de la función. ¿Sí? Este es un área de estudio sumamente rica en el campo de la matemática, el estudio de la convergencia puntual de las series de Fourier. O sea, desde 1800, el principio del siglo XIX, en que, bueno, se empezó a trabajar con estos objetos, hasta muy entrado el siglo XX, esta ha sido una pregunta sumamente estudiada, ¿sí? por muchos matemáticos. ¿Sí? Y bueno, en muchos casos está resuelta, ¿sí? la pregunta, pero llevaron más de 150, 160 años obtener la respuesta, ¿sí? completa a estas preguntas. No vamos a abundar mucho en eso porque es un área sumamente compleja, que de nuevo no tiene sentido para los alcances de este curso, ¿sí? Nosotros estamos interesados más en el manejo operativo de estas cosas y no tanto en los resultados teóricos que podamos obtener sobre esto. Pero vamos a enunciar acá, ¿sí? un resultado, uno de los primeros y más simple, ¿sí? debido a Dirichlet, obtenido también en el siglo XIX, que es el siguiente. ¿Sí? Supónganse que yo tengo una señal periódica que además de ser de energía finita, le vamos a imponer algunas cosas más. Vamos a imponer que sea L1, o sea que además de que el módulo al cuadrado sea integrable, también sea integrable el módulo, ¿sí? y que sea de variación acotada. Ahora vamos a ver vamos a dilucidar un poco qué es eso de que sea de variación acotada. Bueno, si se cumplen todas esas condiciones, entonces podemos asegurar lo siguiente en términos de convergencia puntual, que para cada valor de t dentro del intervalo, ¿sí? en el límite de la serie, ¿sí? converge a un medio de x en t más 0 más x t en menos 0 menos. ¿Qué significa t más 0 más? Bueno, es simplemente una notación que indica el valor que toma la señal en t más un pequeño corrimiento infinitesimal hacia la derecha. Y t menos 0 menos es una notación que indica el valor que toma la señal en t menos, ¿sí? Un pequeño infinitesimal hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, que si yo me pongo en t, me paro en t, este resultado me está diciendo de que la serie para ese valor de t, y sabiendo que se cumplen las hipótesis, converge al valor promedio, ¿sí? que toma la señal un poquitito a la izquierda de t y un poquitito a la derecha de t. ¿Sí? Para decirlo así en términos coloquiales. Fíjense que una señal que es continua en t, verifica que estos dos números son iguales y son iguales a x de t. Con lo cual, ¿sí? para una señal continua, junto con estas hipótesis, la serie de Fourier converge puntualmente para todo t. ¿Sí? Si la señal es discontinua, ¿sí? en un determinado valor de t, ¿sí? si yo tengo una señal con todas estas hipótesis, pero que además en un determinado valor de t es discontinua, o sea, hay un salto en la función, ¿este resultado qué nos dice? Bueno, nos dice básicamente que la serie de Fourier para esa señal discontinua en ese punto t va a converger al valor medio, ¿sí? de los valores de la señal en el punto de discontinuidad. O sea, supónganse que tenemos una señal que a un determinado t vale un poquito hacia la izquierda, ¿sí? vale 0, y un poquitito hacia la derecha de ese t vale 1. Bueno, la serie de Fourier va a converger para esa señal al punto medio, o sea, a 0.5. ¿Sí? La serie de Fourier asintóticamente va a tener el valor 0.5 para ese valor de t donde se da esa discontinuidad. ¿Sí? Bueno, que la señal sea L1 no es complicado verlo, ¿sí? o analizarlo. ¿Qué significa que sea de variación acotada? Bueno, variación acotada básicamente es una condición técnica,
pero que uno puede decir en términos coloquiales que es una señal que no oscila mucho, ¿sí? Que no tiene infinitos máximos o mínimos en el intervalo, ¿sí? Que estoy analizando, el intervalo de 0 a t. ¿Sí? Por ejemplo, una señal que no sea de variación acotada. Analicen el intervalo 0,1, o sea, donde el periodo valga 1, por ejemplo, y consideren la señal seno de 1 sobre t, ¿sí? En ese intervalo, ¿sí? De 0 a 1. Fíjense, el 1 sobre t, a medida que me acerco, ¿sí? Hacia 0, empieza a ir hacia infinito. Entonces el seno va a empezar a ser evaluado en un montón de valores, ¿sí? Donde va a valer 1. ¿Sí? Si ustedes dibujan esa función seno de 1 sobre t, van a ver que es una función que va a empezar a oscilar en una forma violentísima, ¿sí? Cercano al origen. El valor de todos los máximos y de todos los mínimos va a ser siempre el mismo, 1 y menos 1, ¿sí? Va a oscilar entre 1 y menos 1, pero cada vez más rápido. ¿Sí? Yo agarro cualquier pequeño intervalo alrededor de 0 para esa función y voy a ver que en ese pequeño intervalo va a haber infinitos máximos y mínimos de la función. ¿Sí? Ahí la función está oscilando demasiado rápido y bueno, y en ese caso, para ese tipo de funciones, este resultado, ¿sí? No va a valer. Fíjense que de nuevo es un resultado bastante, o es una situación bastante atípica, ¿sí? O sea, en la práctica es raro, ¿no? Toparse con una señal de esas características, ¿sí? No la vamos a ver nunca, seguramente, una señal de esas características. Con lo cual, este resultado, de nuevo, pone muchas restricciones al tipo de señales, ¿sí? Para los cuales el resultado vale, pero, ¿sí? Desde el punto de vista práctico es lo bastante general para cubrir muchas situaciones de interés, ¿sí? De todas formas, a pesar de que decimos algo sobre la convergencia puntual de la serie de Fourier, lo importante es quedarse con el otro resultado, es lo que nosotros más vamos a usar en este curso, esa idea de que lo que aproximamos es el error de aproximación y que, lo que minimizamos es la energía del error de aproximación y que no necesariamente estamos tan interesados en qué pasa en cada punto, ¿sí? Del dominio de la señal. ¿Sí? Lo que nos interesa es esa visión un poco más general, más amplia, no local, digamos, más global, en la cual la energía del error de aproximación es lo que mantenemos pequeño, ¿sí? Pero aún así podemos analizar un poquito para una señal concreta y hacer algunas simulaciones para una señal concreta que tenga, por ejemplo, una discontinuidad y analizar a ver qué es lo que sucede, ¿sí? En el punto de discontinuidad a medida que vamos aumentando el orden, ¿sí? De estas series de Fourier truncadas, ¿sí? Con las que partimos, para ir aproximándonos cada vez más a la serie de Fourier completa, digamos que contiene todos los términos, ¿sí? Consideremos entonces una onda cuadrada, la tenemos acá dibujada, con periodo t. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar, ¿sí? Lo que sucede en un periodo. Yo elegí básicamente un periodo, elegí la región que va desde menos 0,5 a 0,5, simplemente para tener el cuadradito ahí. En azul, bueno, están más las leyendas en estos gráficos. El azul refiere a la señal original, ¿sí? El pulso cuadrado en ese intervalo, y el rojo es lo que tendría que estar acá en la leyenda, que son las aproximaciones de Fourier de orden cada vez de orden creciente, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos en rojo la aproximación de Fourier usando una serie con una exponencial compleja, en realidad con 3, ¿no? Sería aproximar con la suma que va desde k de menos 1 a 1, ¿sí? Tendríamos la exponencial e a la menos omega 0t, la exponencial con 0 omega 0t y la exponencial con j omega 0t, ¿sí? Serían esas tres exponenciales. Cuando digo n igual a 1, me refiero a que, ¿sí? Este n que está acá vale 1, con lo cual abajo de la sumatoria va el menos 1, ¿sí? Entonces, esto sería la aproximación más, si quieren, más trivial, ¿sí? Que podemos generar. En realidad, la más trivial es con, digamos, n igual a 0, ¿no? Que aparece únicamente un término de continua. Pero bueno, esa es demasiado trivial. Digamos que esta sería la más trivial interesante, por decirlo de alguna forma, ¿sí?
Fíjense lo que sucede después cuando n es igual a 3, ¿sí? Bueno, como que no se parece mucho a un pulso cuadrado, pero la cosa va tomando un poquito más de color, ¿sí? Fíjense las oscilaciones, ¿sí?, que aparecen a ambos lados de la discontinuidad, y lo interesante, ¿sí?, que se va a repetir en todos los gráficos, es que siempre, independientemente del orden, fíjense por dónde cruza, ¿sí?, la aproximación de Fourier, ¿sí?, en el punto de la discontinuidad. Siempre cruza por el valor medio, independientemente del orden de aproximación. De alguna forma, estamos verificando este resultado, ¿sí?, para esta señal, ¿sí? Lo estamos verificando incluso un poco más fuerte de lo que dice acá, porque lo estamos verificando para cada n, ¿sí?, para cada aproximación finita, ¿sí?, de la serie de Fourier. Para n igual a 5, bueno, la cosa obviamente va mejorando, como es de esperar. Tenemos el resultado para n igual a 10, y tenemos el resultado para n igual a 20, y el resultado para n igual a 50. Fíjense, ya a partir de n igual a 10, podemos decir que la aproximación de Fourier, ¿sí?, se parece bastante, ¿sí?, a un pulso cuadrado, ¿sí? No, o sea, lo vemos de lejos y esto no parece tener diferencias sustanciales, ¿sí?, con respecto al pulso cuadrado original. Pero fíjense que sí aparecen algunos detalles, algunas pequeñas cuestiones que vemos que incluso a medida que aumenta el orden, esas cosas no desaparecen. Fíjense que aun cuando aumentamos el orden y la señal de la serie de Fourier truncada se parece mucho a la señal original, aparecen a ambos lados de la discontinuidad, ¿sí?, unas oscilaciones. Si ustedes hicieran un zoom en todos estos gráficos, ¿sí?, verían que la amplitud de estas oscilaciones en este punto y en este punto al otro lado de la discontinuidad tienen siempre la misma amplitud independientemente del orden, ¿sí?, de la aproximación que estoy considerando, ¿sí? Fíjense que la señal, la aproximación siempre va a cruzar en el punto de discontinuidad por el valor medio entre los dos puntos a ambos lados de la discontinuidad, pero a medida que me muevo un poquitito hacia la izquierda o un poquitito hacia la derecha de la discontinuidad, aparecen esas oscilaciones. Eso es lo que se denomina como fenómeno de Gibbs, ¿sí? Y siempre va a aparecer cuando yo haga la serie de Fourier de una señal que en algún punto es discontinua. En los puntos de discontinuidad van a aparecer esas oscilaciones independientemente del orden que yo asuma, ¿sí?, para la serie de Fourier, ¿sí?, serie de Fourier truncada que esté implementando, siempre van a aparecer esas oscilaciones, ¿sí? Eso es lo que se conoce como fenómeno de Gibbs, ¿sí? Va a aparecer siempre en las discontinuidades. Ahora, ¿qué es lo que sucede, ¿sí?, con esas oscilaciones? Fíjense, la amplitud de las oscilaciones permanece más o menos invariable a medida que aumenta el orden, pero ¿qué es lo que se reduce? El ancho de esas oscilaciones. Fíjense, para n igual a 50, la oscilación en este punto tiene un ancho relativamente pequeño. Fíjense el ancho de la oscilación para n igual a 20, para n igual a 5, para n igual a 10. O sea, la amplitud de la oscilación se mantiene, pero el ancho, ¿sí?, la extensión temporal a lo largo de la cual tenemos esa oscilación, ¿sí?, se va reduciendo a medida que aumenta el orden. Eso es consistente con que justamente la energía del error de aproximación va yendo hacia cero. Fíjense que el error, ¿sí?, el error de aproximación es la diferencia entre la curva roja, entre la curva azul y la curva roja, ¿sí? Y eso sabemos, por lo que hemos probado hace un instante, que tiene que ir a cero. Si las oscilaciones estas en los bordes mantienen su amplitud, para que la energía del error de aproximación vaya a cero, lo que tiene que suceder es que el ancho de estas oscilaciones tenga que ir cada vez haciéndose más pequeño. Ese fenómeno de Gibbs lo que tiene es que se puede cuantificar, de hecho, la amplitud de estas oscilaciones y se puede probar que, independientemente del n, el valor, ¿sí?, el alto de estas oscilaciones es siempre alrededor de un 9% el salto de discontinuidad en la señal original, ¿sí? Esta altura, ¿sí?, de esta oscilación es aproximadamente un 10% del salto total en este escalón, digamos, en la señal que está en azul,
¿sí? Siempre más o menos está alrededor de esos valores, entre 9 y un 10% el, el valor de la discontinuidad o del salto de la discontinuidad. ¿Sí? 9 punto algo es el número exacto, ahora no lo recuerdo, pero se puede calcular relativamente fácil, no es muy difícil, es un ejercicio estándar, digamos, en la temática de serie de Fourier, calcular el valor de la amplitud, ¿sí? De este fenómeno de Gibbs. Este fenómeno de Gibbs, de alguna forma, lo vamos a volver a ver, ¿sí? En otro contexto, ¿sí? Más hacia el final del curso, cuando veamos el tema de filtros digitales, ¿sí? Que pasa a ser ahí un fenómeno relevante en el diseño de ciertos tipos de filtros digitales. Bien, eso es un poco todo lo que nosotros tenemos que saber en cuanto a la teoría, si quieren, de las series de Fourier. ¿Sí? O sea, lo que nos interesa es esta cuestión de que por medio de una serie de Fourier truncada y aumentándole cada vez más el orden, yo puedo generarme aproximaciones buenas, muy buenas, en principio, de la señal periódica original, pero buenas en el sentido de lo que se reduce es la energía del error de aproximación, no necesariamente el error de aproximación. El error de aproximación puede no ser cero para muchos puntos en el intervalo de 0 a t, dependiendo de cómo sea la señal. Si la señal es continua y es de variación acotada, bla, 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 y todas esas hipótesis que vimos antes, entonces va a haber convergencia puntual en la serie de Fourier. Para cada valor de t, la serie va a ser igual a la señal. Pero en otros casos no necesariamente. Pero sí, siempre vamos a tener, independientemente de las características de continuidad, de variación acotada, de lo que sea de la señal, siempre que la señal sea de energía finita, lo que siempre sí vamos a tener es que la energía del error de aproximación va a cero a medida que aumento el orden de la representación de Fourier. Eso siempre lo vamos a tener y es lo que nos tenemos que grabar a fuego en nuestra cabeza, ¿sí? Con respecto a este tema. Bien, estudiemos un poco algunas propiedades, ¿sí? De los coeficientes de Fourier. Vamos a denotar, ¿sí? Simplemente para tener una anotación concisa, la relación entre una señal periódica de periodo t y los correspondientes coeficientes de Fourier. Lo vamos a denotar de esta forma que está acá. Esto significa que x de t tiene coeficientes de Fourier dados por los a sub k. ¿Sí? Eso es lo que significa esa notación. Entonces, algunas propiedades interesantes que, a ver, son muy fácil de probar y por eso se las dejo para que ustedes las prueben, ¿sí? Las hagan en un papel, las pueden ir haciendo incluso en forma paralela a lo que lo voy mencionando porque son relativamente simples, ¿sí? Supongamos que tenemos dos señales periódicas, x e y, ambas de periodo t, y tal es que los coeficientes de x son a sub k, los coeficientes de y son b sub k. Si ahora yo agarro y hago una combinación lineal de esas dos señales periódicas de periodo t, el resultado es una señal periódica de periodo t. Chequeen eso, y lo que se puede probar muy fácilmente es que los coeficientes de Fourier de esa combinación lineal son la combinación lineal de los coeficientes individuales. ¿Sí? La misma combinación lineal de los coeficientes individuales para cada una de ellas por separado. ¿Sí? O sea, los coeficientes de Fourier admiten una propiedad de linealidad, de superposición. ¿Sí? Conociendo los coeficientes de Fourier de cada señal por separado, puedo calcular muy fácilmente los coeficientes de Fourier de la combinación lineal de ellas. Desplazamiento temporal. ¿Sí? Si yo tengo x de t, periódica, con coeficiente de Fourier a sub k, y considero la siguiente señal, x de t, pero la desplazo en un número tau arbitrario. Obviamente, como la señal periódica está definida en toda la recta, si yo agarro la señal periódica y la corro en una cantidad tau, la señal sigue siendo periódica. ¿Sí? Por supuesto cambia, por ejemplo, en el intervalo de 0 a t, cambia el patrón, ¿sí? Que yo veo de esa señal periódica, pero, o sea, la señal periódica sigue siendo, ¿sí? Si tau es justo un múltiplo de t, bueno, voy a seguir viendo el mismo patrón en el intervalo de 0 a t. Pero si no lo es, voy a ver otro, pero la señal va a seguir siendo periódica. Bueno,
¿Cuáles son los coeficientes de Fourier de esa nueva señal? Bueno, son los A sub k de la señal original por e a la j k omega 0 tau. Fíjense que si tau es justamente un múltiplo de t, todo este número da 1 y recuperamos los coeficientes de Fourier originales, lo cual era obvio en función de esto que discutimos hace un rato. Inversión. Supónganse que yo tengo la señal periódica y la invierto temporalmente, o sea, la reflejo con respecto a tiempo cero. ¿Sí? Obviamente esa señal sigue siendo periódica, ¿sí? Y los coeficientes de Fourier de la nueva señal van a ser los coeficientes de Fourier de la señal original, pero también reflejados ahora con respecto a quién, con respecto al índice K, que sabemos que corre sobre los enteros. ¿Sí? Bueno, prueben esto y además traten de vincular este resultado con con este resultado echar luz sobre qué es lo que sucede con los coeficientes de Fourier de señales periódicas que son pares o impares. ¿Sí? Traten de ver cómo usar ese resultado para tener información sobre los coeficientes de Fourier de señales pares e impares. Conjugación y simetría conjugada. Si x de t es periódica, con coeficiente de Fourier a sub k, y consideramos a la señal conjugada. ¿Sí? Obviamente, si x es real, y de t es igual a x, pero asumamos que x no es real, que x puede entregar valores en los complejos. Entonces, la señal periódica y de t va a tener coeficientes de Fourier que van a ser los de la señal original reflejados, como en el caso anterior, pero también conjugados. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿sí? Si en el caso anterior analizaron el caso o vincularon ese resultado con las situaciones que se dan con señales pares o impares, hagan lo propio, en este caso, con señales reales, que también pueden ser pares o impares. ¿Sí? Y analicen qué es lo que pasa. Vean todas estas preguntitas que figuran acá y vean a ver qué es lo que sucede. Estas son cosas casi triviales. Es muy interesante que lo hagan porque cuando después tengan que calcular coeficientes de Fourier para una señal concreta, en alguna ejercitación que les demos, quizás pueden usar todos estos pequeños resultaditos que les estoy pidiendo que muestren para simplificarles sobre todo el cálculo de los coeficientes de Fourier. Multiplicación. Supónganse que tengo dos señales periódicas, ambas de periodo t, ¿sí? Con sus correspondientes coeficientes de Fourier. Hago el producto de ambas. Cuando yo multiplico dos señales periódicas, esas dos señales periódicas multiplicadas dan lugar a una nueva señal periódica con el mismo periodo. Me pregunto cuál es el coeficiente de Fourier, ¿sí? O cuáles son los coeficientes de Fourier de la nueva señal. Bueno, fíjense qué interesante esto. Cuando yo multiplico dos señales periódicas, los coeficientes de Fourier de esa señal van a ser la convolución, la suma de convolución de los coeficientes de Fourier de las señales individuales. ¿Sí? Interesante. Yo puedo considerar los coeficientes de Fourier como una secuencia, ¿no? Lo puedo pensar, si quieren, dado que es una secuencia de números, lo puedo pensar como una señal de tiempo discreto. ¿Sí? Tengo una señal periódica, le calculo los coeficientes de Fourier. Los coeficientes de Fourier son una secuencia de números indexada por los enteros, tienen toda la forma matemática de pensarla como una señal de tiempo discreto. Bueno, lo que nos está diciendo este resultado es que yo agarro esas dos señales de tiempo discreto, las convoluciono y obtengo una tercera señal de tiempo discreto que no son otra cosa que los valores de los coeficientes de Fourier de la señal que surge de hacer el producto de X con Y. La prueba de ese resultado es una pavada, ¿sí? Son 3 renglones, fíjense, acá está todo detallado, la secuencia de pasos que tienen que hacer. Se los dejo a ustedes para que lo vean, pero básicamente uno empieza por la definición, ¿sí? Después acá reemplazamos y representamos X por su serie de Fourier, ¿sí? Usamos el hecho de que acá tenemos la integral de una serie, que podemos sacar el signo de la suma fuera de la integral, ¿sí? Acá nos queda esto que está acá, que no es otra cosa que la representación de un cierto coeficiente de Fourier de la señal I de t, y bueno, y ahí llegamos al resultado final. Analicen estos pasos
Y bueno, y fíjense, ¿no? Parece como medio sorprendente, ¿no? Que la convolución, en este caso la suma de convolución, aparezca en el contexto de la serie de Fourier, ¿no? Nosotros lo vimos eso en el contexto de sistemas LTI, y bueno, fíjense acá cómo apareció, ¿no? Parece medio inesperado, ¿sí? Esto. Después, cuando uno va ganando un poco de conocimiento en todo esto, se da cuenta que en realidad no es nada inesperado, ¿sí? Era esperable que sucediera esto, pero bueno, a priori puede parecer bastante sorprendente, ¿sí? Diferenciación. Supónganse que tengo la señal periódica con los coeficientes A sub k y la derivo, ¿sí? Cuando la derivo, el resultado sigue siendo periódico, ¿sí? Y los coeficientes de Fourier se pueden computar de esta forma que está acá. ¿Cómo se prueba este resultado? Bueno, integración por partes, y ustedes pueden acá analizar los detalles que están puestos en esto. Fíjense, las pruebas, todas las pruebas de estos resultados, ¿sí? que estoy enunciando acá, fíjense qué simples que son, ¿sí? Algunas están, otras no, las que no están, háganlas, porque la verdad que son bastante simples. Integración. Supónganse que tengo una señal periódica, ¿sí? Con sus correspondientes coeficientes, y lo que hago es la paso por el integrador, ¿sí? El integrador agarra la señal periódica y la integra desde menos infinito hasta un punto t, ¿sí? Que va a ser justamente la variable independiente de la nueva señal que obtengo. Esa señal es periódica y los coeficientes de Fourier valen esto que está acá. Fíjense que acá vemos, en términos de los coeficientes de Fourier, el carácter, digamos, complementario, si quieren, entre la operación de diferenciación y la operación de integración, ¿sí? Para la diferenciación, los coeficientes de Fourier se ven modificados por este factor multiplicativo, y en el caso de la integración, ¿sí? Aparece el mismo factor pero dividiendo, ¿sí? A los coeficientes de Fourier, ¿sí? Bueno, y acá analice qué sucede o sea, por qué en este caso, ¿sí? Para este resultado, es necesario que el valor A sub 0, o sea, el valor, si quieren, de continua, ¿sí? De la señal, ¿sí? La componente de frecuencia 0 que aparece en el desarrollo de Fourier, valga 0, ¿sí? Bueno, analicen por qué tengo que pedir esto en este contexto. Fíjense que si la señal esta es periódica y tuviera un valor de continua, ¿sí? El integrador, ¿sí? Divergería, ¿sí? Porque sabemos que el integrador es inestable, ¿sí? Entonces, este resultado es válido siempre y cuando el A sub 0, o lo que es lo mismo, el valor de continua de la señal periódica, valga 0. Veamos algunos ejemplitos. Pulso cuadrado. Hagamos las cuentas para ver cómo son los coeficientes de Fourier de estas cosas. Esto, hace un ratito vimos unos dibujitos, ¿no? De las distintas aproximaciones de Fourier para esta señal. Bueno, ahora calculemos esos coeficientes para ver qué es lo que dan, ¿sí? Tenemos el pulso cuadrado con estos valores, en particular para la representación. Lo calculamos por definición, ¿sí? Entonces tenemos esta cuenta, tenemos que completar esta cuenta, ¿sí? Básicamente. Fíjense, acá yo lo que hice fue hacer la integral de 0 a t, ¿no? Desde acá hasta acá. Entonces, fíjense, tenemos una región donde la señal vale 0 y dos regiones que van de 0,25 de 0 a 0,25 y de 0,75 a 1, que son estas dos, en las cuales la señal vale 1 y tengo que integrar. Puedo hacer eso o puedo redefinir, ¿sí? Mi periodo o mi intervalo, ¿sí? Entre menos 0,5 y 0,5. Fíjense que es indistinto, ¿no? Como la señal es periódica, yo lo único que tengo que considerar es un intervalo de longitud t. Ahora, ¿dónde pongo el inicio y el final, ¿sí? de ese intervalo? Eso es como más les guste. Lo importante es que siempre el intervalo de integración sea igual a un periodo, ¿sí? El resultado va a ser invariable o invariante frente a la selección del punto inicial del intervalo de integración. Siempre y cuando tenga una longitud t, va a estar todo bien. Entonces, para ser más simple, elijo el intervalo que va desde menos 0,5 a 0,5, que sería calcular el coeficiente de Fourier de esta forma. Y en ese caso, si yo tengo ahí solamente un intervalo, el que va de menos 0,25 a 0,25, para hacer la integral no trivial, la que tiene un integrando que vale 1, ¿sí? Porque en
esta parte y en esta parte, ¿sí? La integral va a sumar 0. Bueno, nos queda esta integral a resolver, hacemos nuestra regla de Barron y obtenemos esto, ¿sí? La sub k es esto que está acá, que lo podemos representar en términos de un seno, ¿sí? De esta forma, ¿sí? El coeficiente a sub 0 es relativamente fácil de ver, que toma este valor, ¿sí? 2t1 sobre t. Bueno, y acá tenemos un pequeño grafiquito, bueno, perdón, acá si t1 lo elijo justo igual a t sobre 4, bueno, este número vale esto, 0,5, y esto, ¿sí? Usando que omega 0 es 2pi sobre t, se reduce a esta expresión, donde fíjense desapareció cualquier dependencia en el coeficiente de Fourier del periodo, ¿sí? de la señal. Eso porque, bueno, elegimos los números para que pase eso. Y acá tenemos entonces una representación, ¿sí? De los coeficientes de Fourier para k negativos hasta menos 10 y k positivos hasta 10 de los correspondientes coeficientes, ¿sí? Fíjense cómo van, digamos, de alguna forma oscilando, ¿sí? El valor máximo siempre está para el valor a sub k0, y a medida que voy aumentando el número k, ¿sí? O el índice del coeficiente de Fourier, los coeficientes de Fourier van decreciendo en magnitud, ¿sí? Eso es algo que siempre se va a dar para una señal justamente de energía finita como son las que estamos considerando. ¿Por qué? Porque por Parseval sabemos que la energía de la señal tiene que ser igual a la suma, a la serie de los coeficientes de Fourier al cuadrado, ¿sí? Si los coeficientes de Fourier no decrecieran a 0, esa serie no convergería y la señal entonces no sería de energía finita por Parseval, ¿sí? Entonces, dado que estamos trabajando con señales de energía finita, necesariamente los coeficientes de Fourier, a medida que aumento el k, tienen que ir hacia 0. Y eso lo vemos acá muy fácilmente. ¿Esto qué significa? Que la contribución de armónicos de alta frecuencia en una señal periódica de energía finita cada vez tiene que ser menor, ¿sí? Las contribuciones de armónicos de alta frecuencia van a ser menores, ¿sí? A medida que aumento el k, ¿sí? Porque los coeficientes a sub k correspondientes a esos armónicos van a ser cada vez más pequeños. Bien, tren de impulsos. Consideremos una señal, ¿sí? Una señal muy particular. Sabemos que esto no es una señal en el sentido estricto, porque aparecen las delta de Dirac, y bueno, y aparece todo el concepto de distribuciones, pero de nuevo vamos a tomarnos las licencias que ya mencioné en la primera clase y vamos a pensar que esto es una señal. Entonces es una señal periódica, ¿sí? Porque tengo impulsos en múltiplos de t, ¿sí? Fíjense, aparece esta secuencia de impulsos en 0, en t, 2t, 3t, bueno, y también para los instantes negativos. Claramente es una señal periódica, ¿sí? Calculémosle la serie de Fourier a esto, ¿sí? Y es fácil, tengo que hacer la integral en un periodo. Integro, por ejemplo, desde menos t sobre 2, que está acá, hasta t sobre 2. Fíjense que en ese periodo, ¿qué es lo que encierro? Un único impulso, ¿sí? Sería esto, ¿sí? Pero bueno, como acá estoy integrando una función que es la exponencial compleja por el impulso, ¿esto a qué tiene que ser igual esta integral? ¿Al valor de quién? Al valor de la exponencial compleja en t igual a 0, pero eso vale 1. Entonces, toda esta integral vale 1, con el 1 sobre t, esto nos queda 1 sobre t. O sea, para un tren de impulsos, los coeficientes de Fourier valen 1 sobre t para todo t, ¿sí? Para todo t, los coeficientes valen 1 sobre t. O sea, en un tren de impulsos, fíjense, esto es interesante, en un tren de impulsos, todos los coeficientes de Fourier son iguales, independientemente del armónico que esté considerando. Fíjense que este justamente es un caso especial donde la suma de todos esos coeficientes al cuadrado diverge. Y está bien que sea así, porque esta señal en rigor no es de energía finita, ¿sí? Nos estamos tomando la licencia de computarle una serie de Fourier a una señal que en principio no es de energía finita, ¿sí? Estas licencias con las deltas de Dirac en tiempo continuo siempre nos las vamos a tomar y no nos las vamos a cuestionar mucho, ¿sí? En este curso.
Todo esto se puede justificar bien desde el punto de vista matemático, es decir, de tomar una serie de Fourier a una distribución, pero nosotros no vamos a entrar en ese terreno, que es un poco más áspero, y nos vamos a tomar la licencia. Vamos a estar siempre interesados en series de Fourier para señales de energía finita, salvo en estos casos, ¿sí?, donde las señales no son de energía finita, pero igual le vamos a computar la serie de Fourier de la misma forma que hacemos para las señales de energía finita, ¿sí? De nuevo, eso no lo vamos a justificar, pero créanme que se puede justificar en forma rigurosa que esto está bien hecho o que esto se puede hacer, ¿sí? Bien, pulso trapezoidal. Consideremos, en vez de un pulso cuadrado periódico, una aproximación un poco más real, digamos, de lo que sería un pulso cuadrado, ¿sí? En la práctica sabemos que el pulso cuadrado perfecto no existe, porque tener un flanco perfectamente creciente, ¿sí?, en forma instantánea, y un flanco decreciente en forma instantánea es imposible de hacer en la práctica. Pero, ¿sí?, aproximar, ¿sí?, eso por medio de un pulso trapezoidal es algo un poco más factible, ¿sí?, en la práctica. Entonces, un pulso trapezoidal es una aproximación un poco más certera, ¿sí?, de lo que sería un pulso cuadrado, entre comillas, real. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro pulso trapezoidal con valor máximo A, ancho medido entre puntos donde la señal cruza por su valor mitad, que sea tau, ese valor, y donde el tiempo que tarda la señal en subir desde 0 hasta su valor máximo es tau r. Y vamos a asumir que también el tiempo de bajada es el mismo. Así que esta distancia, este tiempo de que la señal deja su punto máximo y vuelve a 0 es también tau sub r, ¿sí?, para hacerlo simétrico. Podríamos hacerlo asimétrico, pero lo dejamos simétrico. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos agarrar y calcular los coeficientes de Fourier directamente por definición. Vamos a tener que hacer una integral sobre este primer tramo, otra integral sobre este otro tramo y otra integral sobre este otro tramo, ¿sí?, representando las señales correspondientes a cada uno de los tramos y haciendo las integrales con las exponenciales complejas, podemos obtener nuestro resultado. Pero hay una forma más simple, y esa forma más simple es usando muchas de las propiedades que yo enuncié hace un rato. Entonces vamos a empezar. Fíjense, supónganse que yo tengo mi pulso trapezoidal y por alguna razón se me ocurre primero ver la derivada. Sabemos que la derivada, si el pulso trapezoidal viene de una señal periódica, la derivada también va a ser una señal periódica. Lo interesante es que el pulso trapezoidal, cuando le tomo la derivada, lo que obtengo es esto que está acá. Y esta señal yo le podría calcular los coeficientes de Fourier, ¿sí?, y después recuperar los coeficientes de Fourier de el pulso trapezoidal usando las propiedades de diferenciación o integración que vimos hace un rato para los coeficientes de Fourier. Pero no me voy a conformar con eso y voy a ir un paso más. Voy a tomar la derivada, ¿sí?, la derivada de estas cosas. Y en las discontinuidades que aparecen acá, fíjense que cuando derivo voy a poder decir, bueno, va a aparecer una delta de Dirac asociada a este flanco ascendente, una delta de Dirac para abajo asociada a este flanco descendente. Para este flanco descendente va a volver a aparecer otra delta de Dirac y nuevamente para este flanco ascendente va a aparecer esta otra delta de Dirac. Y esto obviamente se repite, ¿sí?, para cada periodo. Entonces, por medio de dos derivadas sucesivas, yo pasé del pulso trapezoidal a esta secuencia o a este tren de impulsos. Fíjense que todo este tren de impulsos lo puedo pensar como 4 trenes de impulsos simultáneos. El tren de impulsos correspondiente a este, el tren de impulsos correspondiente a este, el tren de impulsos correspondiente a este otro y el tren de impulsos correspondiente a este último. Porque fíjense que todo esto se va repitiendo, ¿sí? Acá en T volvería a aparecer, yo no lo dibujé, pero volvería a aparecer este impulso para arriba, en T más tau R aparecería este mismo impulso de nuevo hacia abajo y así sucesivamente. Esta señal que yo llamo Z, entonces es la suma de 4 trenes de impulsos, ¿sí? Y fíjense que calcular los coeficientes de Fourier de cada uno de estos trenes de impulsos es fácil. El coeficiente de Fourier de este tren de impulsos,
Bueno, ya lo calculamos acá, vale eso, 1 sobre t por esta amplitud que aparece acá. El de este otro, bueno, va a ser 1 sobre t por esta amplitud, pero como está desplazado del origen, vamos a tener que usar la propiedad de desplazamiento en el origen para el cálculo. Lo mismo va a ser para este y lo mismo va a ser para este. Entonces, los coeficientes de Fourier de esta, que los llamo C sub k, los puedo calcular de esta forma. Son estos que están acá. Ustedes lo pueden verificar usando entonces la propiedad de linealidad de los coeficientes de Fourier, porque tengo superposición de 4 trenes de impulsos, más la propiedad de desplazamiento temporal. Ahora, los C sub k, bueno, los tengo escritos de esta forma, operando un poquitito, agrupando términos, les dejo a ustedes los detalles, los pueden escribir de esta otra forma, en forma, si quieren, más redonda, más compacta, más cerrada. Los coeficientes B sub k de esta señal, ¿sí? Que es, si quieren, la integral de esta, bueno, van a ser C sub k dividido JK omega 0 por la propiedad de integración. Entonces, tengo esto, lo divido todo esto por JK omega 0 y obtengo los B sub k. Y los A sub k, que son los que me interesaban originalmente, que eran los del pulso trapezoidal, van a ser los correspondientes a agarrarlos de esta y también dividirlos por JK omega 0. Bueno, es esto. Estos serían los coeficientes de Fourier del pulso trapezoidal. En función de los trenes de impulsos, me va a quedar los coeficientes de Fourier C sub k dividido menos el cuadrado de k omega 0. Dividido, C sub k dividido menos el cuadrado de k omega 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, combino esto con esto que está acá y obtengo esta expresión para los coeficientes de Fourier, ¿sí? Del pulso trapezoidal. Ahora, fíjense lo que es esta expresión, ¿sí? Lo ven, bastante, digamos, voluminosa, ¿sí? Tiene como una complejidad bastante interesante. Fíjense que si ustedes hubieran querido llegar a este resultado haciendo, ¿sí? El cálculo de los coeficientes de Fourier directamente por definición, seguramente se hubieran, no sé, desmayado en el medio del operatorio porque hubiera sido extremadamente complejo, ¿sí? Lo hubiera llevado bastante, ¿sí? Poder llegar a esa forma, ¿sí? Directamente usando la definición, ¿sí? Del cálculo de los coeficientes de Fourier. Fíjense que mediante esta técnica o mediante este truquito, viendo que en algún momento cuando yo tomaba derivadas de la señal, en algún momento iba a llegar únicamente a tener impulsos, y los coeficientes de Fourier de los impulsos se pueden obtener muy fácilmente, y usando después todas las propiedades de linealidad, desplazamiento temporal, integración, vemos que en forma extremadamente rápida y casi por inspección, ¿sí? Podemos obtener los coeficientes de Fourier de ese pulso trapezoidal, ¿sí? Una expresión que es sinceramente voluminosa, que parece complicada de obtener en forma directa, por medio de todos estos pasos, ¿sí? Y uso de propiedades, la obtenemos en forma relativamente simple. ¿Cuál es el colorario de esto? Es que, bueno, cuando ustedes se topen con ejercicios de serie de Fourier, traten, ¿sí? De hacer, si quieren, los primeros por definición. Obviamente algunos está bueno hacerlos por definición, pero después empiecen a estudiar las propiedades, empiecen a ver las propiedades, a ver, esta señal, ¿qué propiedades tiene? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Cómo es la derivada? ¿Cómo es la integral? ¿Es par? ¿Es impar? O sea, ese tipo de cosas y tratar de usar, ¿sí? Todas las propiedades que hemos visto para simplificar el cálculo, ¿sí? De la serie Fourier. Simplificar, digamos, la matemática que ustedes van a tener que hacer para obtener el resultado final del coeficiente de Fourier, ¿sí? Estudiar y entender las propiedades y saber usarlas es lo más importante en esta parte, digamos, de serie de Fourier, ¿sí? Cuando ustedes tienen que calcular la serie de Fourier de una señal periódica, ¿sí? Traten de usar las propiedades, porque créanme que al principio capaz cuesta un poco más, ¿sí? Porque tienen que abstraer un poco más, ¿sí? Pero seguramente les va a ahorrar muchísimo trabajo, ¿sí? Y además van a tener una comprensión mejor, digamos, del tema, ¿sí? Porque cuando ustedes usan las propiedades, justamente al estar abstrayendo más, bueno, significa que están entendiendo más
el tema que están viendo. Eh, Bien.